A media mañana, angustiados, regresamos a la casa y la empleada nos dio un sobre que había encontrado en el buzón de la puerta. Era una carta de la Majo. Decía más o menos: me hubiera quedado más tiempo, por comodidad, mientras estudiaba la universidad, pero estoy embarazada, y ni en mi peor pesadilla se me imagina pensar a un hijo mío en sus manos. Me voy a vivir. Ustedes no saben de eso. Ustedes no saben de nada. Adiós. No me busquen. Tú, mamá, si todavía puedes, sálvate. Las terribles chicas Puma es un relato de 4 mujeres, una tía y 3 sobrinas, que cuentan la historia de una parte de su vida donde logran redimirse o liberarse de una figura masculina que usualmente las oprimía o las violentaba de alguna manera. Aquí la charla con Santiago Páez. Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. Hoy está aquí Santiago Páez, que tiene estudios en antropología, en derecho, en comunicación, en literatura, obviamente, él es escritor. Pero además quiero compartir que Santiago fue mi profesor hace casi ya 20 años en la Universidad Católica. Esto devela un poco, primero mi edad y también la de Santiago, pero eso es lo de menos. Traigo esto a colación porque quiero mencionarlo. Esa imagen de profesor que yo tengo, con su boina y su bastón, sigue intacta en el 2024. Me da mucho gusto que esté aquí, Santiago. ¿Cómo está? A mí me da más gusto encontrarse con un alumno al que le va bien y hace bien las cosas, es una satisfacción inmensa. Las terribles chicas Puma es la última obra de Santiago y es la que motiva este diálogo. Cuando yo conocí a Santiago Páez, hace tiempo, ¿verdad? En la época de estudiante, lo conocí como escritor a través de Profundo en la Galaxia. Y este es un libro en el que parecía marcar a Santiago como el escritor de ciencia ficción que le hacía falta a la literatura ecuatoriana. Después es verdad que Santiago tiene una obra, digamos, extensa, tiene muchos premios y reconocimientos en sus espaldas, pero después fue variando de géneros un poco en su escritura. Y he llegado a la lectura de Las terribles chicas Puma como un género de melodrama. Esto habla un poco de la versatilidad que tiene Santiago para escribir y quisiera que me cuente un poco de ese cambio de géneros, ¿no? O cambio de momentos de escritura que usted ha tenido a lo largo de su obra. Bueno, yo empecé escribiendo ciencia ficción porque es un tipo de literatura que a mí me ha divertido mucho, me ha gustado mucho. Pero después de los primeros 2 libros que fueron de ciencia ficción, yo sentí que era muy fácil. Porque la ciencia ficción es muy fácil de escribir, son universos divertidísimos, interesantes, tramas fascinantes. Y de pronto empecé a sentir que había o debía haber algo más profundo. Y Julio Pasos, que también fue tu profesor y que es un gran poeta y también no llegó a ser mi profesor, pero me enseñó mucho, es mayor que yo con 15 años, me dijo, usted tiene que leer un libro, y me hizo leer un libro de Flaubert que se llama Un corazón sencillo, Okay, sí. que es un libro sobre una criada en París del siglo XIX. Es un libro muy simple, es una novela corta sobre una criada que apenas lo que hace en su vida es servir a su patrona. Y yo dije, no, aquí hay algo más, aquí hay una verdad que está más allá de la ciencia ficción y esos universos de naves espaciales, de extraterrestres y grandes confrontaciones en el espacio. Hay una verdad más profunda y más mínima, que es la de las personas simples. Y dije, tengo que escribir algo sobre esto. Yo tenía esto más adelante, esta pregunta, pero que usted lo menciona porque hay un uso de la literatura como elemento dentro de su obra de Las chicas Puma, que hago relación a lo que usted acaba de contar. En Las chicas Puma, que básicamente es un relato, es una obra que cuenta la historia de 4 mujeres, una tía y 3 sobrinas de distintas generaciones, y cuentan la historia en donde siempre hay un hombre como antagonista que las violenta de alguna manera distinta a todas, pero que ellas cuentan su historia tal vez de redención, de liberación, de superación, ¿no es cierto? Esto es un poco Las chicas Puma. Pero dentro de estos relatos hay el uso de la literatura como un elemento principal, no sé si liberador, pero un elemento esencial para las protagonistas para encontrar ese camino de
de empoderamiento, de superación. Por ejemplo, recuerdo el relato de Estefanía, que es la primera sobrina que cuenta su historia, y ahí hay este personaje que es una ex monja que ahora trabaja en una bibliotecaria. Y ella le recomienda libros de literatura a Estefanía que le permiten allanar este camino hacia lo que ella buscaba. Y hago relación a su pequeña anécdota con Julio Pasos. Entonces quiero que me cuente un poco del uso de la literatura con estos motivos transformadores en los personajes, pero también ahora en su anécdota. Eso fue para mí fundamental, porque realmente ese libro que yo leí, esa recomendación de Julio Pasos, me hizo ver que yo tenía que escribir de cosas más simples. Y por ahí me fui a otro género literario, que es el policial. Porque el policial está vinculado a seres muy mínimos, tan irrisorios, que cometen crímenes. Los criminales son seres ruines, viles. Fito y todos esos criminales que nos aterrorizan no son como estos chicos que están aprendiendo para hacer grande el mundo. Son seres ruines, chiquiticos, que lo único que pueden hacer es dispararle a alguien. Entonces, esos pequeños seres, y cambié de género. Ahora, esto de los personajes que enseñan literatura, la monja que tú me dices, todos los personajes que están en ese libro, en el de las terribles chicas Puma, son mujeres que yo he conocido. Esa monja fue una amiga de mi madre. Esto hace 50 años. Fue una amiga de mi madre que estuvo para monja, salió, y en esa época haber salido del convento era tremendo, y se fue a trabajar. Ahí se hizo amiga de mi madre en la oficina donde trabajaban, y leía mucho y le enseñaba, le comunicaba libros a mi madre. Decía, léete esto, Lucía, léete esto. Leía mucho. Y esa rebeldía de esta mujer que dejó de ser monja en los años 60 en Quito, eso fue un escándalo. Y que no solamente tuvo esa rebeldía, sino que tenía la permanente rebeldía de la lectura. Me inspiró ese personaje del que hablas. Entonces va por ahí, ¿no? Son mujeres que yo he conocido, todas muy valientes, y además libros que yo he leído y que me han recomendado. El jueves 21 de noviembre se inauguró la 18ª edición de la Maratón del Cuento, organizada por Girándula, en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Este evento invita a explorar el mundo de la lectura, no solo para niños, sino también para quienes desean sumergirse en la magia de los libros. La presente edición ofrece espacios diseñados para distintos tipos de lectores, como la Giranduteca, pensada para niños de 3 a 7 años, y la Bebeteca, dirigida para mujeres embarazadas y niños de 1 a 3 años. Yo creo que la diferencia de esta con la de otros años es que ahora estamos viviendo tiempos muy oscuros, tiempos difíciles para el país, y creo que, como dijo una de las compañeras, el Maratón del Cuento es una luz. La luz de la literatura, la luz de ir a un sitio, sentirse feliz. Yo me acuerdo, un niño dijo, el Maratón del Cuento es como la Navidad, todos están felices y nos dan regalos. Porque aquí hay libros y los niños miran libros, compran libros, y a aquellos que no pueden comprar libros les regalamos un mini libro. El Maratón del Cuento incluye diversos stands donde los asistentes pueden interactuar con la cultura lectora y explorar múltiples géneros literarios. Además, se resalta la importancia de este tipo de encuentros. Creo que es interesante porque la gente puede tener otra visión a partir de la cultura librera y de la cultura del libro. Entonces es una invitación para que la gente venga y vea también los stands independientes que estamos acá pues dando la lucha sobre este mundo que es maravilloso. Esta maratón enfatiza que la lectura amplía la imaginación y la creatividad en la mente de quienes se sumergen en este mundo. Primero, que los chicos se integren a lo que es la lectura, que abran y expandan su cerebro, su conocimiento y su pensamiento a que la tecnología es parte del mundo, pero no es algo necesario. Que la lectura es algo que nos invita a que nosotros tengamos una imaginación mucho más amplia y que vivamos un mundo mucho más sano y mucho más entretenido también y divertido. Finalmente, Fabián Luzuriaga, presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, expresó su agradecimiento por el evento, subrayando que la lectura es una chispa que enciende grandes ideas y pensamientos. Quiero aprovechar este momento para agradecer a quienes han hecho posible esta Maratón del Cuento, a los organizadores que han trabajado incansablemente, a los libreros, a las editoriales, a los narradores y, por supuesto, a ustedes, los lectores, quienes hoy se suman a este acto de resistencia creativa y cultural. Los 20 años de Girándula se reflejan en las 18 ediciones de la Maratón del Cuento,
realizadas en distintas provincias del Ecuador. Esta edición, inaugurada el jueves 21, estuvo abierta al público hasta el domingo 24 de noviembre. Usted hablaba, cuando pensaba en esta entrevista y había leído algunas de otras charlas que usted ha dado respecto a Chicas Puma, hablaba del rol de su madre también como un disparador para encontrar esas voces tal vez, o esa estructura de los personajes femeninos que tiene Chicas Puma. ¿Qué rol jugó su madre, digamos, o esa figura materna para darle voz y darle forma a estos personajes de las Chicas Puma? Mi madre, mis abuelas, mis tías, mis amigas, yo siempre he estado escuchando a las mujeres porque me he llevado mejor con las mujeres que con los hombres. No me gusta el fútbol, no me gustan los carros de carreras, me gusta el box y extrañamente a los hombres, a pocos hombres les gusta el box. Y entonces más bien me ha gustado estar en círculos en los que, en una fiesta por ejemplo, siempre acabo con las chicas, hablando con las chicas. Porque, o acababa, ya no voy a fiestas en tantos años, porque es mucho más interesante hablar en círculos femeninos porque abren más sus espíritus. Los hombres somos muy torpes, siempre estamos encerrados en 4 o 5 temas tontos, entonces me aburría mucho. Y escuchar siempre a las mujeres me ha permitido siempre tener nuevas y nuevas historias sobre las que narrar. Este es el top 5 de libros de romance juvenil más leídos aquí en la librería española. Número 5. Novia de Ali Hasselwood. Esta obra narra el romance paranormal en el que Mystery Lark, una joven vampira, se ve obligada a casarse con Lou Morland, un elfo hombre lobo. Todo esto para garantizar la paz entre sus razas. Sin embargo, sus deseos personales y secretos amenazan con complicar la relación y todo lo que creían seguro. Esta obra mezcla magia, tensión romántica y el choque de mundos sobrenaturales. Número 4. La magia de las casualidades, de María Martínez. Esta obra es una historia de amor y autodescubrimiento que sigue la vida de Celine, una joven que supera una devastadora enfermedad, y Julie, quien atraviesa una crisis personal. Sus vidas se cruzan de forma inesperada, mostrándoles que inclusive en los momentos más oscuros, las casualidades pueden transformar tu futuro. Con esta obra se tratan temas como la superación personal, el amor y las segundas oportunidades. Todo esto acompañado de una narrativa íntima y sensible que caracterizan a la autora. Número 3. Misterio, de Joanna Marcus. Esta obra narra la historia de amor y redención de Caleb, un joven con un pasado un poco oscuro, pero que se ve en la obligación de vigilar a Victoria, una mujer un poco ordinaria, pero que guarda muchas sorpresas. Mediante sus mundos van chocando, Caleb enfrenta un conflicto entre sus obligaciones y los sentimientos que empiezan a surgir por ella. Esta es una novela romántica y juvenil, combina acción, misterio y una profunda conexión entre los protagonistas. Número 2. Mi final, de Wattpad, de Ariana Gómez. Este libro relata la vida de Eva, una joven escritora que ha encontrado el éxito en Wattpad, pero que también enfrenta los retos de ser leída por miles de personas. Esta obra refleja las inseguridades, las emociones y los dilemas que enfrentan los jóvenes escritores que comparten su creatividad en línea. Y número 1. De mí para mí, de Nácari Portal y Chris Brown. Este es un libro de autoayuda. Invita a los lectores a reflexionar sobre sus emociones, superar crisis personales y encontrar fuerza en las adversidades. Con esta obra te guía hacia el perdón, el cierre de ciclos y la recuperación de la esperanza, mostrando que siempre es posible empezar de nuevo y transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento. ¿Y qué esperas tú para leer uno de estos libros de nuestro top 5? Voy a regresar al tema de los hombres a propósito de un personaje del marido de la historia de Estefanía, que es el primer relato. Pero permítame ahora, quisiera hablar del último relato de la novela, que es de Mercedes, que es la tía. Mercedes cuenta una historia que es mucho más fuerte, seguramente porque la persona que la violentaba un poco era familiar, no quiero hacer spoilers de la obra, ¿verdad? Pero era familiar, su padre directamente. Y esa historia, que es mucho más fuerte que la de las otras sobrinas, termina justificando el accionar de la siguiente generación, que fueron las sobrinas, ¿verdad? Cuénteme un poco de Mercedes.
como personaje y qué es lo que quería lograr? Mercedes es el gran personaje de toda la historia. Y es el personaje que con su rebeldía permite que todas las otras rebeldías se desencadenen. Por eso es que le puse al final. Y porque la rebeldía de Mercedes llega a ser dramática, mientras que las otras son cada menos dramáticas, son hasta un poco ligeras y un poco chistosas a rato, ¿ya? La rebeldía de Mercedes tiene que ser la más terrible, porque perteneciendo a una generación anterior, se enfrenta también a una dominación mucho más fuerte. Okay, sí. Y entonces, Mercedes se parece más a lo que tuvieron que vivir mis abuelas, que al enfrentar la sociedad patriarcal, enfrentaron de una manera mucho más violenta eso, ¿no? Yo he dicho siempre que no soy feminista. Feministas tienen que ser las mujeres y tienen su propia lucha que librar, ¿ya? Yo soy un hombre que ha tenido que enfrentar el patriarcado desde mi posición. El patriarcado también ha sido mi enemigo, pero porque yo soy un hombre que soy sensible. Entonces, los estúpidos siempre, machistas, siempre se han enfrentado a mí porque, qué sé yo, un niño que lee libros era un afeminado. Yo tenía que enfrentarme a los estúpidos que decían eso. Recuerdo que usted en una entrevista decía que en el colegio, no es necesario nombrar el colegio, pero no recuerdo tampoco, pero a usted le confiscaban libros. Ese fue uno de los ejemplos de luchar contra este patriarcado que usted dice. Exacto, el patriarcado, que además era el padre Sagasti, yo sí puedo decir su nombre, maldito cura, me quitaba los libros para que no leyera los libros en recreo. Me perseguía y me obligaba a no leer. Y claro, los matones que hay en todos los colegios, los bullies, los que bulleaban, le bulleaban al niño que leía. Entonces, yo tuve que aprender a defenderme porque el machismo y el patriarcado enfrenta a los niños más sensibles. Tuve que hacerme un chico a ratos violento para enfrentar eso. Sophie descubre que Cohen estará a su lado cuando decida alzar el vuelo, que su familia y amigos son su brújula, que ganar requiere de ingenio y que el corazón sigue sus propias reglas. Eso suena muy cliché y aburrido. Yo pensé lo mismo la primera vez que lo leí. Entonces ni pienso en comprarlo. Espera y siéntate a escuchar, porque con este libro terminé llorando, riendo, conociendo nuevas canciones y es mi libro favorito. Así que aquí te doy las 5 razones por las que debes hacerte el favor de leer Las alas de Sophie de Alice Kellen. Aquí en la librería española. 1. Empezando por la narración. Alice Kellen tiene una narración muy natural y fluida, haciendo que la lectura para personas experimentadas y para novatos sea muy amena, haciendo que los escenarios y los personajes cobren vida. Y hablando de los personajes... 2. La protagonista no es la clásica adolescente, es una mujer de 30 años que pierde a su esposo repentinamente. Y no, eso no es un spoiler. Leer una historia de amor, amistad y superación desde la perspectiva de una adulta madura es mágico y nos enseña que no importa la edad que tengas, perder a alguien no se trata de superar, se trata de seguir adelante y recordar. 3. ¿Quién no ama la música? Pues en esta obra Alice nos sumerge en un mundo lleno de música y canciones originales, gracias a que alternamos entre un presente y un pasado lleno de salidas con amigos, pubs y conciertos, así que si no conoces una nueva banda favorita, por lo menos una playlist se colará en tu lista. Y hablando de saltos en el tiempo... 4. La autora alterna entre un presente con el duelo de la protagonista, un futuro en el cómo siguió adelante con un nuevo amor también, y un pasado en el cómo conoció a su esposo y se enamoró de él. Un salto de tiempo y hasta de ciudades, que te mantienen enganchado en cada página. Y por último, pero no menos importante, 5. Créeme cuando te digo que vas a estar riendo con las ocurrencias de los protagonistas adolescentes, para luego estar llorando al recordar que es solo el pasado, para luego estar sonriendo con una de las citas de los protagonistas. Es un sube y baja de emociones, pero en el buen sentido de la palabra. Y eso no es todo, me faltó nombrar a los secundarios, algunos mensajes y cartas, pero espero que con esas 5 razones no te pierdas de leer esta hermosa obra de Las alas de Sophie de Alice Kellen. Vuelvo a la obra ahora a través de este personaje masculino que
que quiero hacer referencia hoy porque me parece interesante, porque a lo largo de, digamos, sus conversaciones, no solo como docente, también algunas de sus obras, usted suele tener una crítica fuerte a ciertos estereotipos de quiteños que se ven reflejados en el personaje del marido de Estefanía, en el primer relato. ¿Me puede contar un poco sobre ese personaje? ¿Qué quería lograr con eso o qué quería que él represente? Es el típico quiteño de clase alta que se cree el centro del mundo, que se cree blanco, que se cree intocable. ¿Ya? Y es, claro, un cliché. Es un cliché y vive como tal. ¿Ya? Entonces sí, es un sujeto al que yo conozco, el tipo, porque es muy cercano al mundo en el que yo he vivido. Okay. Y yo quería presentarlo como lo que es. Es casi una caricatura y sin embargo se los encuentra uno por las calles. Entonces, con toda su prepotencia, con toda su insignificancia al mismo tiempo, quise ponerlo ahí. ¿Ya? Y ese fue el motivo por el cual tenía que ser el que primero apareciera y del que se liberara esta mujer. Vale. Vamos terminando, tengo unas 2 preguntas finales. La primera es, quisiera saber cómo es su proceso de creación en este punto de Las Chicas Puma, después de tantos años de escritura y con tantas obras, porque me parece que es un relato que se lo lee prolijamente, de manera rápida, porque es entretenido, y donde me parece que hay un énfasis mayor. La construcción del personaje se da a través de la narración de los sucesos. Hay muchas acciones en la obra, contrario a lo que a veces se encuentra uno que son introspecciones de los personajes, ¿verdad? Aquí hay muchos sucesos que están narrados a través de estas voces femeninas. Quisiera saber cuál es su proceso de escritura actual, a diferencia de cuando inició hace algunos años ya con la escritura, con las obras literarias. ¿Hay diferencias? ¿Es igual? ¿Disfruta más ahora? Antes necesitaba más rituales de preparación, ¿ya? Que si necesitaba un espacio más ordenado, haberme preparado más, estar más acogido en un lugar. Ahora es mucho más orgánico, ya es mucho más libre. Ahora puedo sentarme en cualquier lugar y escribir. Vale. La tecnología, claro, ayuda muchísimo. He aprendido, por ejemplo, a ligar un teclado que llevo en la mochila al teléfono celular. Entonces, en cualquier lugar, pongo el teléfono celular en un pedestalcito y pongo el teclado y me pongo a escribir. Vale. Y luego eso me mando por correo. Cosas impensables para mí hace 30 años cuando empecé. No había teléfonos celulares. No había teléfonos celulares, punto. Correcto, claro. Entonces, pero en lo básico sigue siendo lo mismo. Preparo mucho antes, hago muchas notas antes de sentarme a redactar la novela. Hago diagramas, notas, construyo los personajes, preparo los espacios, describo los espacios. Entonces tengo unas libretas de notas muy desarrolladas antes de sentarme a redactar la novela. Tengo los ladrillos, diríamos, antes de construir el edificio. Vale, porque me llama la atención ahora que menciona esto, por ejemplo, la historia de Piluca y de Tomasa. Hay muchos detalles ahí, pero usted ya lo ha respondido, que tienen que ver tal vez con mujeres que ya conocían. Entonces hay unas líneas que sigue esa historia que son llamativas, que en mi mente era de dónde Santiago logra encontrar, digamos, estos giros a las historias, por ejemplo, con el tema inmobiliario en la historia de Piluca, o con el tema, sí, de la docencia y la investigación con Tomasa. Y finalmente, intentamos en Cafés con Letras acercarnos a una audiencia más joven, y quisiera preguntarle, ¿qué encontraría esta audiencia en Santiago Páez y en sus libros? Tal vez de manera particular en Las Chicas Puma, pero también en la obra más extensa que tiene Santiago. Bueno, depende de lo que quieran buscar. Por ejemplo, he escrito algunas novelas policiales y esas tienen ese interés de la intriga. En las novelas de ciencia ficción tiene el interés de esos mundos extraños en los que suceden las cosas. En la Crónicas del Breve Reino,
es una aproximación a la historia del Ecuador desde géneros literarios divertidos. Por ejemplo, la ciencia ficción es el último, otro es policial o de espionaje. Y creo que en esta última lo divertido es que a través de unas historias de amores desencontrados, diríamos, se va contando cómo unas mujeres encuentran la forma de liberarse de unas situaciones de angustia y llegan a ser felices. Vale. Para terminar, quiero decir esto porque así como usted decía que la literatura puede ser transformadora, ya no son los personajes, sino en su anécdota personal que nos compartía, también quiero decir que la lectura de Profundo en la Galaxia cuando yo estaba en la universidad fue uno de los motivos porque me interesé en seguir esta línea de seguir leyendo. Así que le agradezco Genial, mucho me y alegro muchas gracias por su compañía. Gracias a ti. Gracias a ti, eso es todo en Café con Letras. Como siempre les digo y les motiva que nos escriban y que nos digan qué otros autores quisieran que estén aquí en esta charla. Nos vemos la próxima entrega.